Hola chicos, bueno, vamos a seguir con el tema de magnitudes y unidades, etcétera, etcétera. Vamos a encarar ahora un tema que es un poco más denso, que es cómo podemos relacionar todas ellas. ¿Sí? Habíamos estado hablando de lo que era una magnitud fundamental, era una magnitud que solo estaba definida a través de un patrón. ¿Sí? Estuvimos viendo en el video anterior todos los patrones y que no lo definía otras magnitudes. Ahora vamos a ver cómo es que funcionan las magnitudes derivadas y para eso vamos a tener que empezar con lo que se llama análisis dimensional y la ecuación de dimensión. Esto para que uno pueda entender es la famosa frase que me repitieron toda mi vida, que yo puedo sumar peras con peras y bananas con bananas, pero no puedo sumar peras y bananas. Bueno, algo de eso es lo que voy a tratar de explicar con todas las herramientas que corresponden. Entonces, como les decía, empecemos por el análisis dimensional. ¿Cuál es la importancia del análisis dimensional? Bien, primero que podemos decir es que puedo deducir ecuaciones físicas a través de datos experimentales. Por ejemplo, si yo riego una planta y crece con una determinada cantidad de agua y crece una determinada cantidad de centímetros, hay una relación entre el volumen y la longitud, pero no son cosas comparables volumen y longitud. Pero yo de la experiencia puedo definir algo que me pueda unir esas dos magnitudes. Para eso sirve, por ejemplo, el análisis dimensional. Otra de las formas que, que- que podemos usarlo es que yo puedo saber si una ecuación es este, homogénea. ¿Qué significa que es homogénea? Y dice dimensionalmente consistente. Significa que, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, que yo cada vez que sume términos tienen que estar siempre en la misma magnitud. Es decir, que si yo estoy, no sé, midiendo la longitud de el perímetro de una habitación y empiezo a sumar los lados de mi habitación, cada uno de esos términos va a ir en metros y la respuesta total va a ir en metros. Básicamente eso que dice que sea dimensionalmente consistente, es decir, que yo sume metros con metros y no metros y kilogramos, por ejemplo, eso no sería dimensionalmente consistente. Y por último, dice, son expresiones matemáticas que relacionan magnitudes derivadas con las fundamentales. Básicamente acá es donde se introduce el concepto de lo que es una magnitud derivada y eso lo hace el análisis dimensional a través de lo que conocemos con el nombre de ecuación de dimensión. Entonces, podemos expresar magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales. Esa es una de las funciones importantísimas de la ecuación de dimensión. Y por último vamos a empezar a explicar cómo es que se expresa. La notación dimensional de una magnitud se coloca entre corchetes y las letras de las magnitudes en mayúsculas. Por ejemplo, entre corchetes ponemos M, ¿sí? La magnitud, masa entre mayúsculas. Y así con longitud, con tiempo y con temperatura, que es una letra tita. Lo otro que es importante es cómo la tengo que escribir. Bien, entonces dice, en los casos de representación de magnitudes derivadas, la ecuación de dimensión debe estar expresada como producto, siempre, nunca como cociente. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar el caso de una magnitud que conocemos, que es la velocidad. La velocidad, nosotros, voy a tratar de explicarlo sin tener que saber nada de esto. Sabemos que la medimos en kilómetros por hora, ¿sí? Si yo la mido en kilómetros por hora, kilómetro, que vendría a ser longitud, y hora, tiempo.
Es decir, que mi ecuación dimensional va a ser velocidad entre corchetes, longitud sobre tiempo. Pero nos dice que esto no lo podemos escribir de esta manera, lo tenemos que escribir de esta otra manera como un producto. Recordemos que cada vez que yo tengo algo el denominador y lo quiero poner lo quiero escribir en el numerador, para indicar eso, que eso va en el denominador, yo le elevó la -1, ¿sí? En matemática estuvieron viendo en años anteriores que un medio lo podía escribir como 2 a la -1, ¿sí? O un tercio lo podía escribir como 3 a la -1, o como 2 tercios lo podía escribir como 3 medios a la -1. Por eso se usa esa notación a la -1. La... Ahora, ¿quién tenemos? Esta forma de cómo está escrito eso está perfecto. Miren qué contento que está Homero. ¡Yujú! Pero si no, ponen en segundo término, Mbappé con la roja. Bueno, sigamos. Principio de homogeneidad. ¿Qué es lo que pide el principio de homogeneidad? Algo que ya lo estuve diciendo, dice cualquier ecuación que describe por completo un fenómeno físico debe ser dimensionalmente homogénea. ¿Sí? Estuvimos explicando eso, qué significa dimensionalmente homogénea. Bueno, dice, las dimensiones a ambos lados de una ecuación deben ser la misma. Eso influye y es parte de lo que se llama el principio de homogeneidad. Por ejemplo, si yo tengo supongamos que quiera medir el área de algo, yo multiplico dos longitudes. Longitud por longitud, longitud al cuadrado. Por ejemplo, si lo pasa en unidades, 3 metros por 4 metros, 12 metros cuadrados, ¿sí? Entonces tengo de los dos lados metros cuadrados. Y el otro tema que tenemos que tener muy en cuenta es que si yo tuviese una suma, supongamos que yo tengo una ecuación que tenga que estar sumando términos, ¿sí? Cuando digo sumando estamos hablando de términos. Todos los términos tienen que pertenecer a la misma magnitud. Es decir, que si yo en vez de querer medir el área de una habitación, quiero medir la suma de sus lados, en este caso cada uno de los términos tiene que ser longitud. No puedo tener un término que no sea longitud. Estoy poniendo un ejemplo bastante sencillo. Después vamos a ver que esto se puede complicar un poco más, porque hay ecuaciones que van con términos y que vamos a usar a lo largo de la cursada, y tenemos que tener en cuenta que todos los términos tienen que siempre estar tienen que ser representados por la misma magnitud. Supongamos que yo tenga A es igual a B más C, la magnitud B más la magnitud C, primero que entre las dos tienen que ser iguales, y además tiene que ser igual a la magnitud de A, ¿sí? ¿Y qué es lo que tengo que tener en cuenta acá cuando hablamos de esto? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Que había elegido yo la suma de los lados. Entonces, si yo sumo los lados, tengo longitud más longitud más longitud. Lo primero que tengo que tener en cuenta, que acá estamos hablando de la magnitud, no estamos hablando de números, estamos hablando de la magnitud. Es decir, que si yo tengo longitud más longitud más longitud, la respuesta es longitud. Es decir, que tengo metros más metros más metros, no es 3M, es metros. Ahí yo lo puse con una unidad para que se entienda. Si yo tengo kilogramos más kilogramos más kilogramos, no tengo 3 kilogramos, tengo solamente kilogramos, porque estamos hablando de la magnitud. Y yo le puse nombre a la magnitud, la llamé masa, y además de la masa le dije que la unidad era el kilogramo. Eso es lo que estamos diciendo. Después sumaré los números. Si yo tengo que sumar 2 kilogramos más 3 kilogramos, la respuesta son 5, que es la suma de los números, y la unidad que da kilogramos, no la cambio. Eso está tratando de reflejar esta condición de lo que es una ecuación de dimensión. Es decir, que las unidades, las magnitudes, no siguen las reglas algebraicas. Metros más metros no son 12M, son metros. Vamos a poner un ejemplo como herramienta del análisis dimensional de la física. Yo, por ejemplo, dice, se determinó experimentalmente cuál es la relación entre la masa y el volumen, ¿sí? Fíjense que acá tenemos dos magnitudes que no
son compatibles porque son distintas, masa y volumen. Masa, ¿sí? Y volumen. Lo que ocupa y lo que pesa, vamos a ponerlo en esos términos. Ahora, como dije recién, no tienen la misma dimensión el volumen y la masa, son distintos. Entonces, ¿cómo las puedo unir ambas? Bueno, para eso se definió lo que se conoce con el nombre de la densidad, donde yo el volumen lo multiplico por una nueva unidad que se llama densidad, que me va a permitir que esto sea consistente y que sea dimensionalmente consistente. Ahora, ¿qué ecuación de dimensión va a tener la densidad? ¿Cómo es que la calculo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es justamente despejar la densidad. Voy a pasar el volumen dividiendo y me queda masa sobre volumen. ¿Sí? Ahora, si vamos a escribirlos en forma de dimensión, quedará masa sobre longitud elevado al cubo. Escrito correctamente, masa por longitud a la menos 3. Eso sería la ecuación de dimensión que corresponde a la densidad. Si yo esto lo quiero escribir en unidad del sistema internacional, kilogramos sobre metro cúbico o kilogramos por metro a la menos 3. ¿Sí? Y acá tenemos definida lo que es la densidad. Es un parámetro físico que me relaciona masa y volumen y tiene que tener esas características dimensionales para que yo pueda compatibilizar la masa y el volumen. Y ahora en más podemos definir banda. Empecemos, las más típicas. Por ejemplo, vamos a definir lo que se conoce con el nombre de área. El área la calculo para un polígono regular, en este caso un rectángulo, ¿sí? A por B. Siempre para calcular un área tengo que multiplicar dos longitudes y eso me da el área. Si escribo la ecuación de dimensión, quedará longitud por longitud, longitud al cuadrado. Recién estuvimos viendo otra que es el volumen. El volumen, ¿cómo lo hago? Multiplicar A por B por C. Bueno, me quedó B, ya fue. Son tres longitudes distintas. Es decir, que quedará la ecuación de dimensión, volumen es L cubo. Después, ¿qué otra más tenemos? A ver, que me sorprenda. La velocidad, que también la vimos medio de la pasada. La velocidad, justamente, es posición sobre tiempo. Delta de x es posición, estamos hablando de longitud, sobre tiempo. La ecuación quedará longitud por tiempo a la menos 1. Sigamos. Tenemos otra que se llama la aceleración. La aceleración me indica qué tan rápido se cambia la velocidad, es decir, velocidad sobre tiempo. Y nosotros habíamos definido que la velocidad era longitud sobre tiempo y otra vez dividido tiempo. Es decir, que quedará longitud sobre tiempo elevado al cuadrado o longitud por tiempo a la menos 2, la ecuación de dimensión de la velocidad. Si lo quiero pasar a unidades del sistema internacional, metros sobre segundos al cuadrado. Otro, fuerza. La fuerza justamente tiene que estar relacionado con dos magnitudes que son la masa y la aceleración. Es decir, que la fuerza es la aceleración que le imprimo a un objeto, a la masa del objeto. Eso se llama fuerza. Masa por aceleración. Entonces la dimensión va a quedar masa m y la aceleración la tenemos acá, longitud por tiempo a la menos 2, longitud por tiempo a la menos 2, la ecuación de dimensión de la fuerza queda masa por longitud por tiempo a la menos 2. Si lo quiero escribir en unidad del sistema internacional, quedará kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Pero nosotros vemos que a medida que nosotros vamos agregando más conceptos físicos,
se me va haciendo la unidad cada vez más grande. Tengo kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que se decidió? Bueno, se le decidió a esa magnitud derivada como la fuerza, cuya unidad en el sistema internacional es kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, llamarlo en nombre de un físico famosísimo inglés llamado Isaac Newton. Ahí tienen la fotito de Newton y a partir de ahora eso se llama Newton. Es decir, que una fuerza que dicen que es de 50 newtons son 50 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Eso representa una fuerza. ¿Sí? El sistema internacional, kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, Newton. Sigamos. Pues yo tengo que llegar a un lugar que recién estamos llegando, que sería la energía. Nosotros en este curso vamos a explicar calor y el calor se usa en unidades de energía. Oh, esto es un poco más difícil. Acá el trabajo se calcula como fuerza por distancia. ¿Sí? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. La fuerza nosotros la vimos recién. Era kilogramos metro sobre segundo al cuadrado o newton. Es lo mismo, puedo escribirlo de las dos maneras. Y delta de x es la distancia o el desplazamiento que yo muevo la caja que estábamos viendo recién, que va a ir en longitud. Entonces, la ecuación de dimensión quedaría masa por longitud sobre tiempo al cuadrado, eso sería la ecuación de dimensión de fuerza, por longitud. Es decir, que ahora quedará m por l al cuadrado por t a la menos 2. Si esto yo lo vamos a escribir en unidades del sistema internacional, quedará kilogramo metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado y esta unidad se llama joule. Ahí lo tenemos a joule. Nosotros en el sistema internacional, las unidades de energía se usan el joule. Ahora también tenemos otras que las vamos a ver explicar un poco más adelante, que es la caloría. Uno cuando compra una estufa, las compra en calorías, ¿sí? Otra que vamos a utilizar, no tanto este año, es la presión. Es la fuerza que yo ejerzo sobre una superficie. La fórmula es fuerza sobre área o sobre superficie. La dimensión va a ser, la fuerza dijimos que era m por l sobre t al cuadrado sobre el área, l cuadrado, que da ml a la menos 1, t a la menos 2. En las unidades del sistema internacional va kilogramos metro sobre segundo al cuadrado, newton sobre metro cuadrado, pascal. Ahí lo tenemos a pascal. O sea, esa es la unidad de presión que nosotros usamos en el sistema internacional. La presión atmosférica, por ejemplo, se mide en hectopascales, que es una unidad múltiplo del pascal. Para que uno tenga una idea, la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre es de 101.325 pascales, es decir, 1.013,25 hectopascales. Eso es lo que se considera la presión normal. Para que tengamos una idea que todos estos temas están relacionados con lo cotidiano, ¿sí? La presión nos puede indicar si va a llover, si no va a llover, etcétera, etcétera. Hay otros fenómenos más que no los vamos a explicar ahora. Potencia, esta sí la vamos a usar de lleno con la de energía. La potencia básicamente tenemos como cuando uno compra, ¿sí? Un electrodoméstico, uno de los consumos se miden en potencia, sé cuánto es lo que consume, cuánta energía me consume ese electrodoméstico. Cuando hablamos que tengo una lamparita, uno cuando compra un foco de luz, una lamparita, por más que sea LED, dice ahí 7W. Y ahora vamos a ver. La fórmula es energía sobre tiempo, es decir, cuánta energía estoy gastando por unidad de tiempo. Eso es lo que define la potencia. Trabajo sobre delta de X, masa por aceleración. Bueno, toda la fórmula anterior. La ecuación de dimensión quedará escrita de esta manera. Y por último, la potencia en el sistema internacional queda, acá me queda un -3, hay que corregirlo, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cubo, que sería joule sobre segundo, y esta se llama watt. Esto acá lo vamos a tener que corregir,
¿sí? Y vamos a tener que ponerle que en ese caso es t a la menos 3. Y como diría, más rápido y urgente, ahí tenemos la potencia t a la menos 3. Y la unidad se le asignó la del nombre de James Watt, que es el famoso, el de los watts, de los watts. Bien, cuando les decía recién que cuando uno compra un foquito de luz, dices, por ejemplo, ahora ya las LED son menos, ¿no? Pero un foco de luz podía ser de 60 watts, significa que estaba consumiendo 60 joules por segundo. Eso sería lo que es la energía, la potencia, perdón. Una plancha puede consumir 1200 watts, es decir, 1200 joules por segundo, o sea, unas 20 veces más que un foquito, o sea que en un segundo me consume 20 veces más, 60 por 20, ¿sí? 1200, 20 veces más la plancha que un foquito, y una lámpara LED puede estar consumiendo 5 watts, 7 watts, o sea, una locura la diferencia. Por eso es muy importante cuando uno compra algún electrodoméstico ver qué tipo de rendimiento en consumo tiene. ¿Sí? Después van a ver que hay letritas que vienen en los electrodomésticos que les dicen. O sea, generalmente los electrodomésticos que menos consumen son los más caros, ¿no? Tendría que ser justamente al revés. El electrodoméstico que menos consuma para fomentar comprar esos son los que más baratos tendrían que estar y los que más consumen, los más caros. Pero bueno, esto funciona al revés. Sigamos, por último, para así vamos redondeando. Tenemos la densidad, que ya la estuve explicando. La densidad es masa sobre volumen. Esta la vamos a usar, se va a usar durante este año. Estuvimos viendo la dimensión y cómo puedo escribir la unidad. Y por último tenemos lo que se llama peso específico. Peso específico, esta es una unidad gravitacional que la habíamos definido anteriormente. Se calcula como peso sobre volumen, puede escribirse como P o la letra ρ. El peso es una fuerza, o sea que van con unidades de fuerza, ¿sí? Sobre volumen, L cubo. Y acá tenemos en el sistema internacional sería Newton sobre metro cúbico. ¿Sí? Recuerden que acá va kilogramo, metro a la menos 2, segundo a la menos 2, y eso queda como Newton sobre metro cúbico porque las de acá arriba, mLt a la menos 2, eso corresponde, como habíamos visto, a unidad de fuerza. Y la unidad de fuerza en el sistema internacional es Newton sobre metro cúbico. Así que, y por último, tenemos un cuadrito, ¿sí? Y acá tenemos todas las que estuve explicando recién. ¿Mm? Estas serían como las básicas, porque después hay infinito, ¿no? Este, tenemos después de magnetismo, pero estas son las que nosotros vamos a usar. Específicamente, durante el curso, las que vamos a usar van a ser trabajo, energía, potencia, densidad, puede ser peso específico, volumen y superficie, velocidad, fuerza, no tanto, se usarán en años posteriores. Así que lo próximo que voy a hacer es justamente subir explicaciones sobre cómo pasar de un sistema al otro sistema, de un sistema que estuve explicando, el sistema internacional, del MKS, del CGS, del técnico. No voy a tocar las unidades británicas porque no se usan en la Argentina ni en el 98% de los países del planeta no se usan. Por eso no las voy a explicar. Igual, siempre ustedes van a tener todos los datos, si tuviesen una unidad que no la tienen muy en claro, los problemas van a aparecer si no se busca en internet, si alguien quiere pasar los metros a pie, busca la conversión y con el factor de conversión, que es lo próximo que vamos a ver, este, vamos a calcularlo. Bueno, sin más chicos, espero que les haya gustado mi vídeo, que pongan like, comentarios. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima entrega. Nos vemos. Chao, chao.